Bueno, amigos del Nuevo Diario, nos encontramos hoy en un programa especial, un programa dedicado pues a una figura, al pilar, el sostén del hogar, que es el padre. Hoy estaremos viendo pues historias de éxito de padres que a la vez son empresarios aquí en un café con papá, en conmemoración pues al mes de los padres. Y para poder conversar sobre el rol del padre, nos encuentran en este espacio el señor Julio Gibre, quien es un empresario en el ámbito del turismo, el señor Anton Tejeda, quien es en el ámbito de la educación, a mi izquierda el director de nuestro diario, el Nuevo Diario, el señor Percio Maldonado, y el señor Rafael Aybar, quien es parte del mundo de la construcción. Yo creo que aquí hemos conjugado hoy varias generaciones de padres con diferentes áreas de desempeño y vamos a ver en qué coinciden o no coincide ser papá. Me decían por ahí como que el papá se siente medio marginado en la casa. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Bueno, de este grupo, yo creo que Don es el que tiene mayor responsabilidad, porque tiene que ver con la educación. ¿Eh? No, por lo menos en público no se puede decir que uno tiene abuso en la casa. Es un rol privilegiado el ser padre. Y antes de que empecemos a hablar de ser padre, yo solamente quería agradecer a don Percio y a Julia Muñiz por esta invitación, la posibilidad de venir aquí a compartir por lo menos anécdotas de lo que es ser padre. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, De don verdad que Julio. muchas gracias, don Percio y Julia, por tenernos aquí. Bueno, Vamos a ver si salimos vivos. Si bueno, salgo vivo después que llegue a mi casa y lo vean el programa. yo agradecerle que ustedes estén aquí, pero sobre todo Julia es la que me ha metido en esto, ¿verdad? Que yo tengo que contar algunas cosas. Bueno, pues antes de empezar la dinámica de las preguntas que nuestro productor Eury Santi ha preparado, don Julio, ¿cuántos hijos usted tiene? Yo tengo dos hijos biológicos en mi hogar y dos hijos que no son biológicos nuestros porque realmente fueron adoptados. Okay. O sea, 4 hijos. 4 hijos. ¿Anto? Le gané. Yo tengo 5 hijos. Yo tengo 3 varones y 2 hembras. Desde el mayor tiene 28 y el menor tiene 16 años. O sea que voy en un renglón amplio. Yeah. ¿Don Pers? Bueno, yo tengo 3, 2 hembras y un varón, en ese mismo orden. Y puedo agregar, tengo 6 nietos ya. Ah, qué Ya. felicidad. Ah, bueno. ¿Y Bueno, Rafael? yo tengo 4, aquí somos grandes ligas. 2 varones y 2 hembras. 18, 16, 13 y 5. Ya. Ya usted- Bueno, antes se decía que el tercero era un error fríamente calculado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo creo que debemos empezar por la derecha. Vamos a seleccionar la primera pregunta. Aquí, don Julio. ¿Cómo ha logrado equilibrio entre el éxito familiar y empresarial? Bueno. Bueno, yo creo que realmente todos nacemos con un poco de sabiduría natural. Y ser padre realmente no se aprende sino con la misma experiencia. Difícilmente nosotros nos ha tocado vivir en una sociedad muy convulsa, donde las amenazas han sido severas, donde los valores lamentablemente han ido desapareciendo, en una sociedad en transición y en una transición que no sabemos hacia dónde vamos. Eso es el reto más grande que yo creo que tiene hoy en día la familia dominicana y la familia del mundo, porque no es un fenómeno tan solo de nuestro país, es un fenómeno mundial. Pero lograr ese equilibrio entre lo que es el ejercer la función de ser padre con la función empresarial es algo que solamente se puede dar en una sociedad equilibrada llamada familia, entre el esposo y la esposa, padre y madre. Para mí no hay una separación de roles entre unos y otros. Tanto el padre como la madre tienen una función importantísima que cumplir ante los hijos. Y ese equilibrio empresarial también depende del equilibrio familiar. Sin un equilibrio familiar, sin un soporte en la compañera y en los hijos, que realmente también deben acompañar a los padres en todo el acontecer de su vida, pues difícilmente se puede dar
esa armonía, ese equilibrio emocional tan importante en la formación del ser humano. Yo no quisiera ser tampoco el único expositor hoy, sobre todo porque, y agradezco muchísimo la invitación, porque me hicieron sentir más joven de lo que yo soy. Yo creí que realmente venía a un encuentro de abuelos, no de padres. Bueno, aquí tiene un abuelo. Pero realmente me siento muy orgulloso de llegar a esta etapa de la vida, donde, y quizás Dios me premie también con ser bisabuelo. En algún momento, que yo quisiera que fuese pronto. Yeah. Pero no está tampoco tan difícil, o sea, porque Así realmente será, mi no se nieto preocupe. mayor ya tiene 20 y pico de años. Ah, bueno. O sea que realmente, Bueno. y ya tiene novia. Bueno, ya viene, puede ser que se venga pichando prontamente ese matrimonio por ahí. Así es. Anton, pregunta. Bueno, las palabras son suficientemente grandes. Sí, para la uno- pusimos letra para 16, uno no se lo- necesitar. Gracias. Cuando utilizas el habla con tu mamá, yo lo uso mucho. Ve, dile a tu mamá. Sí. Como decía don Julio, yo tampoco distingo entre los roles del padre y la madre. Yo creo que es, como nosotros decimos en el sector educativo, es una coeducación, es una cogestión de la familia, una cogestión de la casa, ¿no? Sin embargo, los muchachos tienden a pedir muchas cosas y a querer muchas cosas, algunas de ellas no necesariamente prioritarias. Entonces, para esquivar ese tipo de conflicto, yo prefiero mandárselo a que hablen con su mamá, porque es la que lleva un poquito la organización. Por ejemplo, esto pasa mucho con los campamentos de verano, los viajes de verano de los muchachos, que qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos, ¿tú me entiendes? Entonces, generalmente, en mi casa, por lo menos, mi esposa es la que coordina toda esa gestión del verano. Entonces, trato de pasar esas responsabilidades a mi esposa. Bueno, don Percio, Ya. vamos a ver qué dice su pregunta. Ya me acuerdo de arriba de una vez. Mano limpia, mano limpia. Dice, la pregunta que tu hijo te hizo, que te quedaste sin respuesta. Bueno, yo pienso que ese petit comité que constituye la familia, que además se constituye en la base social, es decir, la educación primera, la que verdaderamente forma, porque uno en las aulas va a tener conocimiento y todo, pero la familia te marca. Por eso hay una anécdota que se atribuye a la Madre Teresa de un padre quejándose con ella de que sus hijos como que él le hablaba y que no lo escuchaba. Y ella le dijo una expresión que se dice que no se sabe si se lo dijo para consolarlo o como un gesto de sabiduría. Ella le dijo, pero no te preocupes porque ellos te ven. Yo creo que los hijos, la mejor educación es más que las palabras, tus actuaciones frente a tus hijos. Lo que ellos captan, porque ellos son como una esponja que van captando, van mirando todo. Y yo no creo que tenga respuesta que no le haya dado a mi hijo siempre. Algunas incluso para establecer sentido del límite, de cosas que no se pueden. Y sobre todo, una vez él me planteó un tema que mi respuesta final fue, ¿y por qué hacerlo más si lo podemos hacer bien? Le dije. Y él se quedó pensando un rato y me dijo, mira, pero es verdad. Y yo creo que esas son las cosas que nos marcan. Yo perdí a mi padre muy temprano. A los 5 años yo me quedé sin padre. Falleció muy temprano, a los 30 años. Y me crié con mi abuelo paterno. Y mi abuelo, que yo creo que con él aprendí esta parte de mi temperamento, era un hombre del campo, de esa sabiduría campesina, ¿verdad? Que siempre te observaba. Creo que si hoy soy empresario, lo aprendí con él, que era un hombre vinculado con la ganadería. Es decir, lo vi dirigiendo. Es decir, y como me dice mi mujer, me ha dicho mi mujer en alguna ocasión, tú no tienes cabeza para que nadie te mande. Yo no estoy preparado para eso. Es decir, no crecí en una familia más que viéndola actuar, es decir, haciendo. Y yo creo que todo eso uno lo va asimilando
con esto. Por tanto, a los hijos hay que establecerles siempre el sentido del límite. Sobre todo yo creo mucho en la libertad vigilada, porque los hijos con libertad maduran. Y particularmente con mis hijos, desde que estaban pequeños, yo lo traía aquí a relacionarse con los trabajadores acá, a compaginar periódicos, hacerlo, y de aquí salían de la escuela y nos íbamos a casa. Bueno, tengo la suerte que el más pequeño es el gerente hoy aquí, y digamos, y creo que está más involucrado que yo. Y creo que las familias debemos enseñar que nuestros hijos aprecien lo que hacemos nosotros, con lo que lo levantamos. Y yo creo que eso es una buena sabiduría para que un país tenga sentido de continuidad. Lo que llamaríamos esa cultura productiva, ¿verdad? Que un padre inicia, yo creo que hay que irla dando en una cadena. Eso es muy importante, predicar con el ejemplo. Rafael, Sí. tu pregunta. No, me toca. ¿Sí? Sin trampa, Rafael. Sí, está como claro. mirando por abajo. Pero yo estoy viendo cuál elijo. ¿Cuál fue tu momento más difícil como papá? Bueno, esa pregunta yo creo que van diciendo que hijo pequeño, problema pequeño. Cada vez que, o sea, a medida los hijos van creciendo, uno, como dice, uno a ser padre no le enseñan. Eso es un libro y todos los días uno va aprendiendo. Yo como joven que comencé a trabajar en la construcción, se trabaja mucho fuera de la, vamos a decir, muchas veces tengo que salir fuera de la ciudad y eso es un tema que a veces en principio de mi carrera tuve un poco saliendo mucho de la ciudad y eso hace la comunicación cada día más difícil. Yo creo que los momentos hasta el momento siempre son temas que uno no está preparado como padre, que le van poniendo sobre la mesa. Y cada día no es que hay un momento en específico como padre, porque cada hijo va teniendo temas diferentes, que uno lo tiene que guiar, enseñar. Y es trazarle, como dijo don Percio, el ejemplo, el día a día. ¿Y qué momento se va haciendo más difícil? Yo creo que cuando ellos están buscando su propia identidad y hay temas que posiblemente uno como padre o no vivió o vivió diferente, van surgiendo preguntas que como padre muchas veces uno tiene que sentarse, como dicen, el pequeño comité que uno tiene como familia y decir, bueno, estos son los principios y preguntas muchas veces que quizá la generación de los padres nosotros lo manejaban diferente porque la comunicación ahora es mucho más abierta. En la familia entiendo que hemos evolucionado. La comunicación que uno tenía con sus padres, hoy la comunicación de los hijos es drásticamente diferente. No sé si para bien o para mal, yo entiendo que un poco hay una relación casi con el padre, que hay una comunicación totalmente. Entonces hay muchas preguntas y temas con los propios hijos que van creando su personalidad, que en esa guía día a día, que uno no tiene la misma, son temas nuevos como padre, y uno le va surgiendo en el momento, y cada uno con sus necesidades siempre guiándolo con la integridad, el respeto que tiene que ser en su día a día. O sea, yo creo que el momento más difícil para mí hasta ahora es cada vez que ellos tienen una pregunta, que tú tienes que guiarlo hacia los principios. ¿Por qué no, papá? Bueno, no se puede, no importa lo que está haciendo. Eso no está bien porque así no es. Entendemos con los principios que uno tiene que dar a los hijos para que lleguen después a ser personas de bien, que es lo más importante para mí. Para mí yo entiendo que ese sería el momento. Eso es un punto muy interesante. Yo quisiera que me aclararan un mito o realidad. ¿Es verdad que al papá se le compra el regalo con el mismo dinero de ellos? ¿Es un mito o una realidad? ¿Mito o realidad? Lo que no te dicen de dónde sale. Y tú tienes que chequearlo en la tarjeta después. Ok. O sea que seguimos, todavía no sabemos si es un mito o una realidad. Don Julio, cójase otra preguntita para mueve esa tómbola. Bien, ¿a qué edad empezó tu hijo a trabajar? Bueno, ¿cuál de ellos? No, entendemos el más grande, me imagino. Que no, mi hija Patricia, que fue la primera, se inició realmente trabajando estando en la universidad. Yo quise que realmente ellos empezaran de temprana edad a tener esa experiencia. Y fue una muy buena oportunidad. Excúsame. Fue una buena oportunidad porque tuvo la suerte de estudiar Derecho
y de iniciarse como paralegal con la oficina de Hedrick, donde estaban Pancho Álvarez, Mary Fernández, que fueron grandes instructores, profesores, psicólogos, para entender un muchacho joven todavía en edad muy temprana. Y fue una gran escuela para ella, Y que no, la entonces, marcó. y con usted no pasaron a trabajar. No. Mi hija Patricia, después de eso, se graduó aquí en la Ucamaima, o se fue afuera a estudiar, primero en Boston, propiedad intelectual, y después en Francia, derecho comercial. Y de ahí ella continuó ya trabajando en el mundo empresarial en Francia, en España, en Inglaterra, y finalmente volvió. Y cuando volvió al derecho, pero muy pronto se dio cuenta, ya cuando ya tenía niños, que su vocación también estaba muy ligada a la familia. Y por esa razón entonces decidió aplicar en el área de la educación con el Aston, con el colegio. Y ahí está, de hace unos cuantos años. Ay, qué interesante. Anton, otra preguntita por ahí. ¿Mito o realidad lo de los regalos? No, claro. Prefiero no opinar en ese tema. ¿Te gustaría que uno de tus hijos siga el legado? Yo creo que sí, o sea, como decía don Percio, y tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con eso, y como educador lo digo, la teoría es una cosa y el accionar es otra. Es muy importante que haya consistencia entre lo que se dice y lo que se hace en el accionar, y los niños lo ven. Si ven un papá que se levanta todos los días, aunque sea que tenga que ir de viaje, a lo mejor se quejan, papi, nunca te veo, ¿por qué tú no estás aquí? Pero saben, a fin de cuentas, que tú estás trabajando. Y llega un momento, ¿no? ¿Verdad? Ya cuando son un poquito mayores, después de los 18 años, que empiezan a trabajar con uno, ese tipo de cosas, o empiezan a formar sus propias familias, que entonces se dan cuenta qué es lo que mi papá estaba haciendo, tú sabes, esos 20 años. Entonces, para mí sería un honor, ¿no? ¿Verdad? De que uno de mis hijos, ya sea hija o hijo, decida continuar en los pasos míos de la educación. Es un tema sumamente complicado. Yo siempre digo que aquí en la República Dominicana todas las industrias o todas las áreas de servicio son complicadas, dependiendo de qué enfoque tú le das. Si es el turismo, si es el periodismo, la construcción, la educación, todos son igualmente complicados, ¿no? Pero la educación es un tema que tiene tantos retos en la República Dominicana a todos sus niveles. Pero hablando como la pregunta que tenía el señor Don Julio, yo tengo de mis 5 hijos, 3 han trabajado en diferentes áreas conmigo. El último, que es el mayor, acaba de empezar a trabajar conmigo en la universidad, y vamos a ver si ese continúa en las labores educativas, que así espero que sea. Bueno. Yo quisiera hacer una acotación, y es que omití mencionar que en realidad mi segundo hijo, que es David, sí ha seguido realmente un poco los pasos de nosotros, ya como empresarios, porque realmente él se ha involucrado como vicepresidente ejecutivo de nuestra empresa, y hoy en día, bueno, además de su rol como ejecutivo de la empresa, también está desempeñándose como al frente de la Asociación de Hoteles y de Turismo del país. Y para mí fue una gran satisfacción, porque realmente no era esa su vocación inicial. Él hizo ingeniería industrial y luego fue especializándose más que nada en el área financiera, de mercadeo, etcétera. Llegó incluso a trabajar en el área de servicio de Zona Franca con el grupo de Grupo M en Santiago. Y después estuvo dirigiendo el departamento de exportación del Grupo Rica. En fin, tuvo una muy buena experiencia. Yo quise también que él tuviese libertad de poder decidir y escoger su formación académica, y eso le llevó a involucrarse con la misma universidad donde estuvo estudiando en Boston, en un proyecto de ingeniería a nivel de una fábrica de aviones en Argentina, una experiencia de trabajo de tres meses allá, patrocinado por la misma universidad, y otra vez también en Australia, donde también acudió a un programa de un proyecto de investigación contratado por el gobierno de Australia con la Universidad
que estudiaba en Estados Unidos. Y también fue de muchísima ayuda, porque realmente eran vivencias de países distintos, mundo diferente, cultura diferente, pero más que nada también enriqueciéndose, digamos, con los valores morales y espirituales que uno siempre le inculcó. Yo creo que realmente ese es un tema que no lo hemos mencionado, pero para mí tiene muchísimo valor. Una familia que no tenga un norte y una guía de una enseñanza espiritual va a la deriva. Y en el caso nuestro, pues hemos tenido la suerte de haber sido, por lo menos como familia, haber tenido esa dicha, de tener a Dios como centro de nuestra familia, de nuestras vidas. Sí, la parte espiritual tiene un rol preponderante. Don Percio, ahí, jale ¿Otra vez? otra preguntita ahí al azar. Dice, hoy en día, ¿crees que te pareces a tu papá? Ajá. Yo diría, como dije al inicio, yo creo que mi abuelo me marcó más que mi padre. A pesar de que recuerdo a mi padre muy, muy claramente, a pesar de mis 5 años, pero con quien tomé, digamos, la formación de la dinámica, de su práctica, de su temperamento, yo creo que fue con el abuelo. Te diría que sí. Y yo creo que casi todos terminamos pareciéndonos al final a quien nos forma. Porque a pesar de que a veces uno pueda resistirse a ciertas disposiciones, como decía Antón, al final uno entiende. Y cuando tú eres padre, normalmente replica muchos de los límites, del sentido del límite que a ti te establecieron. Porque entonces tú comprendes que lo hacían para protegerte, para asegurarte. Yo diría que sí. Yo creo que me parezco mucho a mi abuelo. Y diría que yo tuve un tío, hermano de mi padre, que muerto mi padre, asumió ese rol de seguimiento, que fue una gente que me marcó profundamente. Y yo diría que me parezco también mucho a él en su accionar, en su dinámica, incluso de relacionarse con la gente. Don Percio, déjeme añadirle algo. Yo también perdí mi padre a los 13 años, muy joven. Mi padre falleció a los 41, 42 años. Y me identifico totalmente con lo que usted está diciendo. Y obviamente usted era solamente un niño pequeño, yo era un teenager ya de 13, 14 años. Sin embargo, yo me vi forzado en ese momento a crecer. Y sentí que tuve que brincar un par de etapas que definitivamente a mí sí me marcaron. En el sentido de no tener un padre en ese momento tan crítico. Y para usted no quiero ni imaginar lo que fue eso. Y gracias a Dios que usted tenía, como dice don Julio, la familia, ¿no? La familia para apoyarlo en su tío y obviamente en su abuelo. Porque de eso se trata, ¿no? De que tengamos ese ecosistema de apoyo. Pero el no tener a nuestros padres durante la vida también te hace apreciar mucho más lo que hoy tenemos nosotros como padres, ¿no? Hay dos personajes que no he mencionado, que es mi abuela y a un profesor, Pablo Curlot, que era un inmigrante de las islas, que era amigo de mi padre y que fue sacado del sistema educativo nacional con problemas con la dictadura. Y mi padre lo protegió económicamente, mi familia lo protegió a él económicamente en esas circunstancias, pero mi padre siempre le decía, yo pequeño, usted que me va a educar a mi hijo. Y muerto mi padre, él quedó con el compromiso ético y moral, y entonces él me perseguía. Y yo iba a la escuela, salía de la escuela, entonces yo debía ir todas las tardes, no de don Pablo, a hacer mi tarea. Y entonces en eso se produjo una alianza entre mi abuela y él, y me obligaban. Y cuando yo no iba, don Pablo se presentaba al otro día. ¿Por qué usted no fue a la escuela? Y yo le decía, no, que estaba haciendo tal cosa. Y mi abuela le decía, mentira de él. Y entonces don Pablo me agarraba por la oreja y dice, mañana tiene que ir a la escuela. Entonces yo creo que esas figuras te marcaban mucho. A propósito de que Antón tiene que ver con la educación, yo creo que es muy importante. Y parte de la crisis de la educación hoy es que la familia ha colapsado en gran medida y el sistema educativo no está llenando ese vacío importante que tiene la sociedad dominicana. Eso es muy interesante, el famoso jalón de oreja que endereza. Sí. Rafael. Mira, de qué casualidad, un chin mayor que ustedes, pero yo perdí a mi padre con 19 años. Wow. Siendo el mayor de los hermanos. Y la vida cambia drásticamente. Sí. O sea, de lo que realmente
eh, uno lo tiene como guía y después entonces poder con unos hermanos mucho más pequeños tener que ayudar y apoyar. O sea que realmente... Uno se visualiza como la figura responsable, ¿eh? Sí, Aunque se esté pequeño. realmente, comenzando en la universidad, o sea que... Vamos a ver esta pregunta. ¿En algún momento sintió que tenía que elegir entre la familia o los negocios? Yo entiendo que siempre está uno nunca tiene que elegir, porque siempre yo como padre, yo entiendo que todos los padres, siempre la familia es la prioridad, pero sí está uno como padre y con los grandes retos que uno tiene como empresario y la responsabilidad que uno va adquiriendo cuando tiene un hijo, después otro, y esa responsabilidad de llevar el negocio y establecer la vida balanceada es lo que uno como padre siempre se tiene que cuestionar. Si estoy dedicando el tiempo suficiente, viene el tema de el tiempo que tienes en la casa, cómo lo puedes maximizar. Yo tuve los hijos bastante jóvenes, pero tenía que trabajar mucho. Entonces, el tema del balance con el tiempo, con los hijos, cada vez se hace más difícil. Entiendo que es un reto que uno tiene cada día y es ver cómo ese tiempo que tú le puedes ir dedicando, lo puedes realmente aprovechar, lo puedes tratar de maximizar y realmente cultivar momentos especiales, porque muchas veces ahora como padre uno tiene que trabajar muchas horas, muchas veces uno no podía comer en la oficina por las distancias que uno tiene o si está en el interior. Entiendo que hay mucho de tiempo de calidad que se habla mucho hacia los hijos, porque realmente uno carece de tiempo muchas veces ahora por las responsabilidades. La familia siempre es la prioridad, pero uno sabe que el tiempo al trabajo y las horas que le puede dar a los hijos, uno tiene que maximizarla porque, como usted dijo, don Percio, son esponjas. Quizás no estoy todo el tiempo que quiero estar con ellos, pero las horas y la dedicación que ellos ven que realmente ese tiempo tú lo valoras y cuando se está junto, dedicarle el momento de calidad, que eso es otro tema, que siempre realmente cuando uno esté, no estar en los teléfonos, realmente dedicar tiempo de calidad a los hijos, ese es... Eso es muy importante porque a veces se piensa que es la cantidad y se olvida mucho el tema de la calidad. Y una pregunta, cuando ustedes le hacen un regalo, ¿le preguntan lo que ustedes quieren o lo sorprenden? A mí me sorprende. Sorprenda. Tú sabes que a mí mi hija menor siempre me pregunta qué yo quiero. Papi, Yo ¿qué le tú digo, quieres? sorpréndeme. Ahora, mi esposa ya no me preguntan. Generalmente me dan algo que tenga que ver con el golf, una camisa, unos shorts o algo. Bueno, A mí me preguntan si ven que el último como que no me lo pongo mucho. ¿Qué es que ¿quién es que elige? No, ella elige. Tú sabes que yo creo que esa es una cosa que a veces se pregunta, otras veces se sorprende. En mi caso, ya mis hijas son las que como que resuelven todo. Si es de regalo, le resuelven a la mamá, le resuelven a todo. Pero, y yo quiero decir aquí lo siguiente, porque esto es muy importante. Yo creo que al final uno da lo que recibe. Y por eso es tan importante la familia. ¿Sabes que yo tengo, bueno, ante la muerte de mi padre, bueno, los tíos, todo, se quedaban como yo siendo el centro de atención. Todavía yo tengo tías que tienen un año o menos que yo, y ellas me compran la ropa como si yo fuera un bebé. Y me la traen, y yo a veces me río. Pero estoy contento porque eso fue lo que ellas vieron en casa. Y yo creo que uno termina dando esas cosas. Y siempre tuve la idea, siendo joven, de nunca tener hijos fuera como de la pareja de mi matrimonio. Y yo creo que esa es una cosa que nadie puede asegurarlo, porque tú te puedes casar, divorciarte o tener un hijo por ahí. Pero he tenido la suerte de que mis 3 hijos son hijos de mi pareja. Y yo partié mis 3 hijos. Yo entré con el médico a partear mis 3 hijos. Era amigo del doctor Delgado Villini, que fue el director del Plaza de la Salud, de esa clase médica que desapareció del escenario. Y él me vestía de ropa, yo me ponía corset, incluso ni siquiera me conocía. Entonces yo con la bandejita era que lo asistía, pasándole la tijera, pasando las cosas, y partía mis 3 hijos. Y por tanto,
siempre he estado con mis hijos ahí, porque yo creo que más que cosas materiales, esa alimentación emocional es muy firme, da mucha firmeza. Sí. Y a veces tú puedes no tener muchas cosas, pero un abrazo vale oro. Un afecto vale oro. Estar en el acto, en el momento en que ellos te ven, te necesitan, yo creo que es muy importante. Y tal vez hay gente que a veces cree que dándole cosas materiales a los hijos. A mí no me gusta ni siquiera dar muchos regalos. A mí me gusta estar donde ellos van, donde ellos están. Por tanto, tengo seis nietos ahora y tengo como hábito sábado y domingo que coman en casa todo el mundo juntos. Me llevan los 6 muchachos, mi mujer a veces se va para no ver reguero de los muebles, y deja todo eso ahí, todo eso se arregla. Pero yo creo que ese es un alimento sumamente valioso para fortalecer el espíritu y el sentido de apego del entorno familiar. Tú sabes, yo quiero añadir algo a lo que dijo el señor Aybar ahorita, porque yo también creo que eso es importante. Es una pregunta importante, que la gente trata de ser muy diplomática contestándola. Miren, en cada familia siempre hay una persona que lleva a la familia posiblemente a otro nivel. Otro nivel educativo, otro nivel económico, otro nivel de accionar en la sociedad dominicana. En este caso estoy hablando de la República Dominicana. Posiblemente a ti te tocó por el fallecimiento de tu padre y tener que asumir más o menos la rienda de tu familia, ¿no? Incluyendo la de tu madre. Ciertamente a mí me pasó algo similar. Entonces, nos toca trabajar mucho porque tenemos esa responsabilidad de tratar de llevar la familia al próximo nivel. Y ahí es donde se crean ciertos desbalances de trabajar demasiado y posiblemente descuidar un poco la familia, que es entonces donde entra tu esposa, si no está trabajando y está dedicada a tiempo completo a la familia, para que te dé ese balance. La vida no es estática, hay momentos en la vida. Yo estoy seguro que ahora, en este momento de tu vida, no es lo mismo que hace en el 1980 cuando tú estabas empezando tu empresa. No es lo mismo, ¿no? Ya hoy tus hijos y tus nietos pueden beneficiarse de ese esfuerzo que tú hiciste y están hoy cosechando y aumentando lo que tu empresa es hoy. Y ese también es un objetivo de la familia. Entonces, yo creo que hay que enfatizar eso, que hay momentos donde hay que trabajar y hay momentos donde hay que dedicarse más a la familia, especialmente, y Dios no lo quiera, en momentos de crisis en la familia, que también suceden. Por más perfecta, más buena que sea la familia, más balanceada, más religiosa, más espiritual, hay problemas. Entonces esos son momentos donde la familia se vuelve y se reúne y se refuerza entre sí. Pero yo creo que especialmente para gente joven que están empezando como padres, hay que decírselo. O sea, van a haber momentos donde el enfoque tiene que ser esa actividad empresarial, porque nosotros tenemos la responsabilidad de la educación, de la salud y del crecimiento de la familia hasta cierto punto. Entonces, solamente quería decir eso porque es un punto que a mí me tocó, creo que a ti te está tocando, te tocó también, así que es algo que hay que decirle a los siempre jóvenes que vienen por ahí. La esposa también está como un balance, de siempre recordar, entiendo a uno como padre que a veces está dedicando muchas horas de tratar de que ese equilibrio se mantenga lo mejor posible y decir que en algún momento si ya la parte empresarial, en un momento que uno se puede dedicar mucho, decir, acuérdate que esta parte yo entiendo que también la mujer juega también un rol sumamente importante en ese balance hacia los hombres como padres, de siempre, esa bandera de la madre siempre es muy importante, de siempre ese equilibrio. Siempre hay una queja que no deja de ser un reproche cuando se entiende que la mujer no trabaja en la casa, trabaja más que los hombres. Lo que pasa es que es un trabajo subvalorado, pero este es un tiempo en que las mujeres también se han integrado a la vida económica, por tanto hay que ser mucho más cuidadosos en esa formación. Y yo diría aquí lo siguiente, como estamos hablando de gente vinculada con las actividades económicas y se supone que con posibilidades de fortalecer a los hijos, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no crearle a los hijos demasiado confort. Porque yo creo que eso nos genera dos cosas. En el orden personal, un sentido de que solo
estoy para disfrutar lo que mi papá hizo. Entonces yo creo que ese es un gran error en la parte educativa. Y en el orden social y económico, genera que cuando papá no está, yo no tengo aprecio por eso. No tengo sentido de seguir lo que él estaba haciendo. Y simplemente lo que quiero es, alguien me da un dinero, ven el asunto y disfruto el dinero. Es decir, yo creo que socialmente eso tiene una implicación. Y de hecho, aquí hay muchas familias, muchas riquezas que se han desvanecido porque no ha habido una continuidad. Desde que los viejos salen, al final los hijos bregan un poco y si lo atacan mucho, sueltan el negocio y simplemente se dedican a disfrutar de esa riqueza que el padre creó. Pero se pierde esa tradición productiva, ese historial productivo que tiene un país y que es donde se fundamenta la riqueza. Actividades por siglos que van siendo sucedidas generación tras generación. Ese compromiso. Usted tiene un aporte ahí, don Julio. Yo quería simplemente nada más que referirme a un tema que se mencionó, pero no, quizás no con suficiente amplitud, que es el liderazgo, que muchas veces nos toca vivir familiarmente. Liderazgo que trasciende incluso el núcleo de la unidad que conocemos como la familia, o sea, la esposa, los hijos, etc. Y ese liderazgo se manifiesta muchas veces como un reto para la persona que le toca, porque esos roles muchas veces no se procuran, sencillamente te lo asigna la vida. Dios te coge a ti como cabeza de familia, no de una familia, sino de toda una generación. Y a mí me tocó particularmente haber vivido lo que fue esa experiencia desde mi abuelo paterno, que era un inmigrante español, y yo vi cómo realmente, en el caso de mis abuelos, lograron crear una familia de 11 hijos en aquella época, en Puerto Plata, de levantar una familia, pero de levantarla con un sentimiento de pertenencia, un sentido de pertenencia familiar, muy arraigado, muy fuerte, que nos marcó a todos. Yo recuerdo cuando iba creciendo la familia, llegamos a ser 80 y pico de nietos, de 11 hijos, que eran mis tíos y papá. Y eso fue realmente para nosotros una gran enseñanza, porque yo veía cómo el relevo del liderazgo se iba transmitiendo desde el abuelo a los hijos y de los hijos para los nietos. En el caso mío, particularmente, yo no escogí tampoco el ser líder de familia, tampoco me considero ser el líder de la familia, pero sí puedo decir que la mayoría de mis sobrinos incluso, difícilmente toman grandes decisiones sin ir a consultarme, porque quieren oír qué yo opino, qué yo les digo, qué yo les puedo decir de experiencias personales, incluso de su formación académica, de su trabajo, etcétera, etcétera. Y es algo que a uno realmente lo llena mucho, porque cuando tú ves que tus sobrinos vienen donde ti, bueno, pues por algo será, realmente uno se autovalora más en su gestión de padre, de mentor familiar, en ese rol que muchas veces nos llega sin nosotros proponérnoslo. ¿Cuál era su vínculo con Juan Gibri? Sobrino. Sobrino. ¿Usted era sobrino de Juan Gibri? Sobrino de tío Juan. Bueno, Juan para lo que no sabe, esta generación, sí, una de las voces más preciosas, sí, de la declamación. Él era el más pequeño de los hermanos de papá. Uno de los 11 sí, hermanos. Sí, uno de los 11. Bueno, ahí vamos. Coja su pregunta ahí. ¿Qué consejo le darías a un padre primerizo? Bueno. Que aprenda con la experiencia. Lo primero es amor. Hay que fomentar el amor. Hay que fomentar la comprensión, la tolerancia. Muchas veces yo digo, ¿y cómo se desbarata un matrimonio así tan rápido? Y es porque sencillamente nos hemos vuelto intolerantes unos con otros. O sea, y esa tolerancia tenemos nosotros que inculcársela a nuestros hijos, a ser receptivos con los demás, a ser comprensivos de los demás y saber que no todo el mundo piensa de la misma manera, saber que no todo el mundo reacciona de la misma manera, saber aceptar a los demás como son, sin que eso implique una negación de los valores y de los principios en los cuales uno cree.
que yo soy contrario totalmente a la teoría relativista. Yo creo realmente en las verdades absolutas. Y esas verdades absolutas deben ser el norte. Yo digo, todavía no se ha inventado unos 10 mandamientos nuevos. Los 10 mandamientos de Moisés siguen siendo los que han normado las leyes de la sociedad. Aún con todos los años que nosotros conocemos de historia, siguen teniendo validez esos 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué ignorarlos? ¿Por qué negarlos? ¿Por qué olvidarlos si realmente los tenemos ahí? Y el primer mandamiento de la ley divina es el amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el prójimo somos todos. En tu casa tú tienes tu prójimo más cercano, tu mujer, tus hijos, tu servicio, que realmente muchas veces no lo valoramos correctamente. Pero para uno tener un entorno de armonía, de amor, de comprensión, de tolerancia, tenemos que inculcar todos los días el amor. El amor es un rol importante que juega en tolerarnos unos con otros, hasta en la sociedad. Así es. ¿Ando? No, coge uno de abajo. Ah, lo voy a coger de abajo. En abajo están las fáciles. No vaya a ser que, pero no vaya a ser que Julia te está haciendo truco, ¿verdad? Wow. ¿Tuviste alguna vez que cuidarlos tú solo y cómo fue la experiencia? Sí, desafortunadamente, como yo decía, parece que no te fue bien. No, fue una tremenda experiencia, pero digo, desafortunadamente porque en mi familia tuvimos una crisis familiar en la cual yo tuve que asumir el rol de madre y padre por un periodo bastante extendido de tiempo. Y la verdad es que no es fácil. Y ahí es donde uno empieza a valorar el rol de la esposa, del matrimonio, porque es que vuelvo y te digo, es una cogestión de la familia. Cuando uno dice padre y jefe de familia, eso no existe. Realmente son dos personas que están tratando de hacer una labor que es bastante difícil. Y dependiendo si tienes una niña o un varón, y dependiendo de la edad de ese hijo o hija, pues tienen necesidades diferentes, emocionales, espirituales, preguntas, dudas, que si un novio, que si están empezando a madurar ya, que si el brasier que van a utilizar. Imagínate tú, yo me acuerdo que mi hija menor en ese entonces estaba empezando ya 12 años, lo que sea, y ¿qué yo sabía de eso? Entonces son temas, me apoyé de mi madre, me apoyé de mi hermana, que me ayudaron, ¿no? Pero es algo que yo no le deseo a nadie. Pero yo creo que uno aprende más de los momentos difíciles Así. y de los retos de las vidas que los momentos fáciles. Apoyando lo que usted dijo de que si se lo ponemos fácil a los niños, a los hijos, no lo van a valorar y lo van a despilfarrar, se dice, no sé si esa es la palabra. Entonces yo aprecio mucho ese momento difícil que yo pasé en mi vida. Y yo quería explicar algo porque don Julio lo dijo ahorita. Quiero apoyar algo ahí que él dijo. Yo soy divorciado, mi primer matrimonio terminó en un divorcio y me volví a casar. Y en mi segundo matrimonio yo hice lo imposible, incluyendo quedarme solo como madre y padre por un periodo de tiempo, para no desbaratar a mi familia. Para mí, la familia es lo más importante. Es mi prioridad absoluta. El bienestar de mi familia, la educación de mi familia. Posicionarlos para que puedan seguir adelante. No fácil, pero para que tengan la educación y la preparación para así hacerlo. Entonces, es de gran satisfacción para mí personalmente que aún y pasando un momento muy, muy difícil, yo tuve la inteligencia emocional de no descartar ese matrimonio porque se puso difícil la cosa, que fue lo que hice en mi primer matrimonio. Entonces, añadiendo la pregunta de don Julio, la primera, yo le diría a los padres primerizos que tuvieran paciencia, porque ahora, en esta época del celular, donde lo que no te gusta tú le das para la izquierda, así mismo se está tratando la familia. Entonces, usted tomó una decisión y esta es tu compañera y esta es la persona con quien tú quieres pasarte el resto de tu vida, haz el esfuerzo por mantenerlo.
porque lo que viene más adelante, si decides cambiarlo, probablemente no sea gran diferencia. Entonces, esa sería mi respuesta a esa gran pregunta. La gran pregunta. Don Percio, coja la de abajo también, a ver, ¿Cuál? mueva la tómbola. ¿Hago como entonces? Vamos a ver. Dice, después de haberlos cuidados, ¿están preparados para que te cuiden? Es que si estás preparado para que ellos te cuiden. ¿Estás preparado para que te cuiden? Ajá. Bueno, me imagino que es que si ellos están en condiciones de protegerme a mí. Ujú. Bueno, yo diría que eso nunca se sabe hasta que uno no llega a tener esa necesidad. Diría que como veo que ellos se comportan conmigo, supongo que sí, y se comportan con su madre. Y confiado en que uno termina pareciéndose quien te forma, yo creo que lo hemos formado para que ellos respondan, para darnos la protección que necesitemos en un momento en que nosotros lo necesitemos. Diría que en los momentos que hemos pasado, y hemos pasado por algunas situaciones delicadas incluso de la familia, de salud, cuestiones, ellos han estado ahí, muy, muy militantemente, ¿verdad? Y muy consistentemente. Por tanto, debo asumir que sí, ¿verdad? Solo el tiempo me dirá, ¿verdad? Bueno, Rafael. Vamos a seguir la línea, ¿verdad? ¿Sacaste alguna vez el gasto total de tus hijos? Tú sabes que yo voy a tener un tema con el productor que cambió un poco redacción de pregunta. Es básicamente que si alguna vez le sacaste a tus hijos el gasto de cuánto te habían costado en un proceso de conversar con ellos. ¿De cuánto me habían costado? Exacto, sus estudios, su preparación. Se había Mira, presupuestado, como ustedes son gente de empresa, se había presupuestado, este va por tanto, este va por tanto. Mira, lo que te puedo decir de eso es que uno como padre que comienza a tener hijos jóvenes y los primeros hijos, como vino la pregunta, ¿qué tú le dirías a un padre? Y le voy a decir, es que valore cada momento, que a veces los padres cuando somos muy jóvenes, no ve que los pequeños detalles, los hijos pequeños, tú vas madurando y te vas dando cuenta que hay pequeños detalles que los hijos, quizás uno muy joven, no ve que pequeños detalles le cuentan mucho a los hijos. Llevarlo al colegio cambia drásticamente, increíblemente esa relación por unos minutos que uno tiene. Si yo saqué alguna vez el gasto, realmente yo diría que no, que uno lo ve siempre como un reto, qué es lo mejor para ellos y que uno hace día a día y tratar de trabajar día a día para darle lo mejor que uno entiende como educación, como principio. Y ese reto te va llevando a que uno quiere darle la mejor educación. Quizás cuando uno al principio uno dice, yo quiero que estén en este colegio, y uno lo tira la línea de cuánto sale el colegio a X y dice, no me dan los números, pero esa es la educación y ese es el esfuerzo como padre que yo le quiero dejar a mis hijos. La educación y los principios de uno como padre, yo creo que es lo más importante. Uno no tira el número porque yo creo que uno como padre da lo máximo, da más de lo que uno puede para la educación de sus hijos y el bienestar de ellos, sin ver un número. Uno ve lo mejor y la mejoría con el corazón, dejando lo mejor hacia ellos, básicamente. Sí, y también que está mal redactada esa pregunta, porque no es un gasto, es una inversión. Sí, no, pero yo diría que ahí ese es un cálculo imposible de hacer. Primero porque hay un valor emocional que no se puede medir ni en número ni con una reglita, ¿verdad? Pero todos sabemos que es el gran valor. Es decir, cuando tú haces eso, diría que no hay forma de hacer eso. Y tal vez agregando algo a lo que decía don Julio ahorita, de los consejos a un primer padre. Yo creo que la primera inversión que alguien que tiene un hijo, la primera, que es que se involucre con el niño, verlo crecer, dar leche, cargarlo, besarlo, abrazarlo. Eso es como cuando tú siembras un arbolito y lo cuidas, lo limpias, lo mantienes. Es decir, es ahí donde tú tienes que hacer la primera inversión, que no es de dinero.
Porque además, si tú vas a hacer el cálculo, tú dirías, bueno, ¿cuánto me cuesta el colegio, la nana, la universidad, el chofer que lo lleva, después que viene? Bueno, pero también cuánto te cuesta tu tiempo productivo desde el punto de vista económico, que lo dejaste para estar con tu hijo el día que se graduó, el día que fue, el día que todo. Entonces, yo diría que hay una inversión incuestionable, que todo el mundo la tiene, porque todo el mundo puede hacerla, estar presente. Cuando ese chiquito o esa chiquita comienza a abrir los ojitos, a mirar, y yo diría más, desde que está en el vientre, tú sabes, acariciar a tus niños en la barriga, porque los niños sienten. Claro. Es decir, la gente cree que nada más es cuando tú lo tienes, digamos, en tus brazos. Ese chiquito, cuando tú pasas la mano a la barriga, que él ve que lo hace. Saber ellos que tú lo estás esperando es parte de la inversión emocional que tú haces. Eso es importante. Usted sabe que los padres no lo ven así, pero a veces los hijos sí. Yo les voy a hacer una pequeña anécdota. Mi sobrino, el más grande, estudió becado en la universidad en Estados Unidos. Y en el segundo año él quería que le compraran un carro. Y su papá le dijo que le iba a comprar una bicicleta, que era más saludable, económico. Y él le sacó la tabla de todo lo que su papá se iba a economizar en esos 4 años de universidad y que entonces le comprara el carro. Al final sacó el carro. Porque él le decía, tú te has economizado tanto de lo que tú ibas a gastar por mis buenas calificaciones y yo haber obtenido la beca. O sea que ahí hay una diferencia quizá de cómo muchas veces los hijos ven ciertos aspectos. Y en esta última ronda de preguntas, ya casi llegando a la parte final, don Julio, mueve esa tómbola y saque ahí la última. Yo, antes de ver mi próxima pregunta, quiero referirme al hecho de que esto no es una inversión de una sola vez en la vida. Eso es una inversión que es permanente. Mientras Dios nos tenga sobre la tierra, nosotros los padres nunca vamos a dejar de ser los padres. Eso no se suelta, ¿no? No se suelta jamás. Entonces, es una experiencia personal, pero indudablemente la veo repetirse en cada hogar, en cada familia. O sea, los padres nunca abandonan a sus hijos, por grandes que estos sean, por viejos que se conviertan, porque detrás de los hijos vienen los nietos y hay toda una sucesión de emociones, de amor, que son imperecederos, no perimen en el tiempo. O sea que es importante que tengamos presente que eso es una responsabilidad que no termina nunca. Terminará el día que nos vayamos. Bueno, pues la siguiente pregunta ¿es verdad que se quieren más los nietos que a los hijos? Son distintos. No se mete en problemas. Esa pregunta estaba dirigida ahí, porque aquí no iba a estar. No, son diferentes. Los nietos, obviamente la responsabilidad para de un padre con sus hijos tiene que estar ahí presente. O sea, cada hogar es un hogar, se unen dos personas que vienen con culturas diferentes, de formaciones diferentes y forman un núcleo familiar nuevo. Entonces uno tiene que estar consciente de que el nieto no va a ser hijo tuyo, jamás. Tú lo disfrutas. Es hijo de tu hija o de tu hijo, pero ellos tendrán también que vivir sus propias experiencias y desarrollar sus propias formas culturales, incluso de esa simbiosis familiar que se crea para inculcar ese nuevo estilo de vida, esa nueva formación en los hijos, en los nietos. Y los nietos, los abuelos, tenemos que estar conscientes de que esos nietos ya no son igual que los hijos. Uno los quiere infinitamente como los hijos, pero es un amor distinto, porque el nivel de responsabilidad que un padre adquiere con sus hijos no es el de un abuelo con los nietos. Eso es distinto, excepto que se trate de una sucesión, como decía Percio, derivada de un hecho fortuito, de la muerte de un padre o lo que sea, ya eso es otra cosa diferente. ¿Anto? Ahí tu última pregunta. Bueno, Anto varió, cogió de arriba. La de abajo está más dura. Sí. ¿Cuál era tu sistema de corrección y castigo? Mira, yo aprovecho esa pregunta para decir, no sé si a ustedes les pasó igual. Yo no recuerdo a mi padre diciéndome que me quería todos los días. Era otro estilo, un poquito más machista, etcétera. Yo veo a la mayoría de mis hijos casi todos los días y a cada vez que yo veo a mis hijos le digo, mijo, yo te quiero.
O sea, porque yo no sé si mañana yo voy a estar aquí, quiero asegurarme de eso. Entonces, eso es un preámbulo para decir que yo no creo mucho en el castigo. Yo lo que sí creo es que hay un ámbito de consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Y generalmente esa consecuencia la paga el accionante. Entonces, si un hijo mío, que me ha pasado también, porque no estoy pretendiendo que yo tenga una familia perfecta, lo que no la tengo, que nadie la tiene. Bueno, No, pero por si acaso si esos padres primerizos creen que eso existe, ¿no? Para orientarlo. Tú sabes, yo he tenido un hijo mío, me voy a reservar su nombre, que ha hecho un par de travesuras, ¿no? Él sabe cuál es. Él sabe quién es. Ha hecho un par de travesuras y ha tenido que pagar sus consecuencias. Mi papá era una persona extremadamente estricta. Ya el mundo ha cambiado, como tú dices, ya no es lo mismo que antes. Sin embargo, yo no y obviamente no creo en el castigo corporal, o sea, ni se diga, no creo en que pegarle a un niño sea una forma adecuada de educarlo. Hay que hablar con ellos, hay que explicarle por qué hay una consecuencia y que asuma sus consecuencias. Porque gran parte del problema que tenemos hoy en el mundo, pero específicamente donde nosotros nos compete, que es la República Dominicana, que esto es un país con muy pocas consecuencias de las acciones de las personas. Sí. Y eso se viene aprendiendo desde la escuela y definitivamente en la casa. En mi casa hay consecuencias. Eso es lo que yo quiero decir de eso. Don Percio, su última pregunta, ¿eh? Mi última, déjame agarrar esta que hace rato que me está mirando, ¿eh? Dice, ¿cómo crear un ambiente de trabajo positivo y motivador cuando se presentan desafíos con nuestros hijos? Bueno, yo diría que posiblemente cada familia tiene su propia característica, ¿verdad? Cada hijo tiene su propio temperamento. En mi caso, mis 3 hijos están vinculados con nuestra actividad. Pero yo en eso soy muy liberal. Es decir, a mí me gusta también que tengan sus experiencias fuera, porque yo creo que todo eso ayuda, madura. Y los 3 tienen actividades colaterales a la que nosotros hacemos aquí. Mi hija mayor es abogada, ejerce como abogada, trabaja con nosotros aquí, pero tiene sus propias actividades. La otra estudió comunicación y cine en España, es la que menos involucrada, tiene su propio negocio acá, tiene, pero lo he dejado. El varón, que es el más pequeño, está involucrado aquí, pero tiene sus propias actividades también. Y me gusta eso, porque yo pienso que eso madura y además le hace ver a ellos valorar mejor el escenario que tienen. Mi relación con mis hijos siempre es muy fluida, muy... bueno, yo tal vez no soy como Antón, que todos los días digo quiero, pero yo abrazo mucho, beso mucho, toco a mis hijos, si te saludo, si es el varón, y si lo saludo hasta por la regada, le doy una nalguita, ¿qué tal? ¿Qué hay? Porque pienso que eso genera una cercanía. Con el que más trabajo cotidianamente es con el que tengo aquí, el varón. Y a mí me gusta mucho delegar. Yo le digo, equivócate actuando. No me esperes, equivócate actuando. Porque tú te equivocas una vez y aprendes. Y todos tenemos la primera opción de equivocarnos. Pero si te equivocas 3 veces, porque no estás prestando atención a lo que estás cometiendo. Entonces tengo esa dinámica con ellos. Me gusta que se sienta libertad. Se sienta libertad. De hecho, cuando él entró aquí, me lo pasamos como 2 años para asimilar unos cambios que él quería hacer. Él mismo se desanimó un tiempo y después lo llamé. Le dije, a partir de esa puerta, que era la mía, cambia todo lo que tú crees. No me toque aquí la oficina. Y de hecho, un día me fui de viaje y cuando vine me había cambiado la puerta de la oficina. ¿Cómo te dijo de la puerta para afuera? Exacto, hasta ahí llegó. Bueno, no, y he hecho algunas cosas, pero lo que quiero decir es que siempre me gusta generarle un ambiente de confianza. Es decir, que él sienta que si metió la pata es porque está actuando de manera positiva. Pero no me gusta reprochar. Yo no uso el estilo de reprochar ni a mis hijos ni a la gente, con la gente que trabajo. No creo que eso sea productivo. Y no lo hago en el orden humano, ni tampoco permito que nadie que trabaje conmigo tenga ese estilo en relacionarse con la gente. Bueno, Rafael, la última pregunta. Vamos al último.
No, y agradecer que de verdad que el momento se ha sentido muy acogedor con cada uno de ustedes. De verdad que muchas gracias. No, hombre, sí, lo que hemos aprendido mucho contigo. Tú eres más joven aquí de todito, ¿eh? Claro. ¿Cuál es la actividad que más comparte con tu hijo? Bueno, tengo 2 varones. Yo diría que uno como padre debe buscar, cada hijo tiene intereses diferentes. Y uno como padre es una de las maneras que uno busca cómo acercarse a su hijo. Idealmente cuando tus hijos tienen cosas similares, normalmente o trabaja en algo contigo, hay una cercanía mayor. Uno siempre como padre trata de buscar la cercanía dependiendo del hijo, porque cada hijo tiene intereses. Y uno va aprendiendo de eso y va buscando maneras, uno como padre, de poder pasar más tiempo con ellos. Y cuando uno logra compartir con un hijo una actividad que disfruten mutuamente, es increíble. Yo, por ejemplo, con el grande, él le gusta ir al gimnasio. Vamos al gimnasio juntos. La hembra juega golf, me encanta el golf, voy y juego golf con ella. Después hay otro que le encanta ir al cine, vamos al cine. Yo creo que cada hijo tiene intereses. La chiquita todavía está muy chiquita, pero esa la llevo al colegio. Y esos momentos son especiales. Entonces yo creo que uno va sacando intereses con cada uno para sacar momentos especiales. Yo creo que lo que uno busca con cada hijo es ver cómo uno comparte experiencia y aprende, le deja todo lo que uno pueda de uno hacia ellos. Yo creo que lo que yo diría que uno busca con cada uno, ver cómo uno logra la mayor empatía, momentos felices, porque de verdad la riqueza de cuando uno logra compartir cosas que a ambos les gusta, eso como padre, yo creo que todo lo hemos pasado, es un momento como único para cada padre, cuando uno logra compartir momentos que ambos disfruten. Bueno, yo creo que de este encuentro hemos sacado pues, Bueno, muchos temas y importantes. yo te diría una cosa, una de las cosas que yo comparto mucho con mis hijos es el chocolate. ¿Qué es esto que está aquí? El gusto por el dulce. Realmente La comida, y uno que también le gusta mucho la comida. Sí. Algo muy importante como es la parte espiritual, tener pues a Dios como parte del centro de la familia, el rol del liderazgo que tiene papá, ¿no? Y las responsabilidades que va llevando día a día como parte del pilar del sostén del hogar, y yo creo que esto ha sido bastante enriquecedor. Le damos otra mirada pues al rol de papá y sobre todo que se disfruta mucho. Escuchando aquí estos 4 padres han disfrutado, siguen disfrutando mucho pues el proceso de crianza y acompañamiento con sus hijos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan el próximo episodio de Un Café con Papá.